Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que ustedes nos estén viendo este día. Hoy quiero decirles que vamos a tener nuestra clase de cómo opera el espíritu de Pitón y cómo opera Kundalini en los cristianos, ¿ok? A partir de este momento quiero, por favor, que usted abra su mente al entendimiento, que crea en la multiformidad del Espíritu Santo y que crea en lo sobrenatural, que hay cosas que pasan y que no están escritas en la Biblia. Sin embargo, yo quiero decirte que todo en el Evangelio tiene que tener un orden y el Espíritu Santo tiene que estar reinando siempre en medio nuestro, ¿ok? Bien, comenzamos. Padre eterno y buen Dios, te pido permiso, Señor, para poder abordar este tema, mi Rey de Gloria. Lo pongo en tus manos, Señor, para que todo aquel que venga y escuche pueda entender cómo operan estos espíritus y si se está dando en sus iglesias, en tu nombre poder ser libres, Señor, o poder ayudar a otros a ser libres. En el poderoso nombre de Jesús, así damos inicio. Amén. Bien, quiero decirles que el espíritu Kundalini viene de prácticas comunes del movimiento de la nueva era. No quise hablar de esto específicamente en el TikTok porque puedo herir susceptibilidades. Quizás son costumbres que yo no comparto, pero las respeto. Si hay personas que están practicándolas, ok. Cuando vengan al cristianismo, cuando vengan o cuando necesiten de Dios, entonces ustedes van a pasar un periodo de liberación en el cual se van a dar cuenta que pues lastimosamente ese tipo de costumbres activan portales que luego nos pasan las facturas. Entonces en ese movimiento incluyen las siguientes actividades, como por ejemplo la meditación, el yoga, la astrología, lectura del tarot, la práctica o sanación holística, así como también prácticas o culturas budistas y además incluye la creencia de la reencarnación y que todo es energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero decirte, vamos a partir desde la explicación un poco de cada actividad y luego entramos a el tema cristiano, ¿ok? Hay prácticas específicas, como les decía, por ejemplo, la meditación y el yoga, que se utilizan como herramientas de transformación personal y espiritual. ¿Han escuchado que hay corrientes ideológicas del yo puedo, yo declaro, yo decreto, hecho está y cosas así? Y no te estoy hablando del decreto que hacemos en el Evangelio, ¿ok? Entonces, también hablan mucho de la ley de la atracción y cuestiones así. También hablan de los contratos angelicales, los cuales este tipo de contratos angelicales, muchos cristianos lo están haciendo porque están siendo llevados por esas corrientes ideológicas y ellos no saben que detrás de estas prácticas hay demonios que después que les cumplen porque tienen poder. Dios lo ha asignado y lo podemos ver en el libro de Job, donde Dios permite que Satanás toque la vida de Job, ¿ok? Entonces, ellos vienen y cobran. ¿Y cómo lo van a cobrar? Con vidas, ¿ok? Bien. Entonces, hay personas cristianas que están haciendo estos contratos celestiales, como comúnmente se les llama, y no se han dado cuenta que le están quitando el lugar al Espíritu Santo. Si bien es cierto que hay jerarquías de ángeles como ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que son los bíblicos, al malinterpretar estas partes o porciones bíblicas, hay gente que hoy por hoy
siendo cristiana, están haciendo contratos celestiales porque están al borde del colapso financiero o están al borde de una ruptura matrimonial o están al borde de alguna enfermedad. Entonces se están confundiendo. Algo que quiero enseñarte es que mente débil, respuesta rápida. Se van a meter a esos tipos de prácticas y luego no saben cómo salir. Y la única solución es volver a la cruz, volver a Cristo. Entonces, oigan esto, también estas corrientes ideológicas como la nueva era practican astrología o la lectura del tarot. Se utiliza para la lectura del futuro, el autoconocimiento, la comprensión de la propia personalidad y el destino. Usted y yo operamos bajo identidad y bajo propósitos de Dios. Ellos van a decir, pero es destino. Nuestro propósito es eterno, o sea, ya existe. Nosotros estamos caminando al propósito que Dios ya determinó en nosotros en la eternidad. Eso no es destino, eso ya es algo que Dios lo escribió y debe cumplirse. Entonces luchemos por llegar ahí. ¿Se puede utilizar la palabra destino en nuestro lenguaje? Sí, también, hermanos, para que no vayamos a estarnos confundiendo, ¿verdad? Pero yo les estoy explicando que la palabra destino que usan ellos en el Evangelio es utilizado como propósito o como asignación, ¿ok? También ellos hablan mucho de la sanación holística, que incluye prácticas como el Reiki, la acupuntura, la meditación trascendental, la aromaterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un día en una clase con nuestro equipo, hablábamos que la acupuntura es muy usada como medicina alternativa. Y llegamos a la conclusión que nosotros también tenemos que reconocer la intencionalidad. Mire, un portal puede estar abierto, pero si vos no lo activás con tu mal comportamiento, con tu rebeldía, con hablar negatividad en tu casa, no tiene derecho legal, no se va a activar, ¿ok? Entonces, quedémonos con la medicina alternativa en la intencionalidad. Aunque yo le voy a ser honesta, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Como les dije al principio, quizás no comparta, pero respeto las prácticas o las creencias o las filosofías y culturas de otros países y de otras personas. Entonces también ellos hablan de la reencarnación, del karma, de la energía universal, de la idea de un Dios como una fuerza cósmica o tienen una infinidad de dioses, todo, cualquier cosa puede ser Dios. En la cultura hindú, por ejemplo, no me quiero meter mucho en eso porque tampoco quiero herir susceptibilidades. Entonces también le dan un enfoque como ecologista, invocando la Pachamama, invocando los 4 elementos, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto que acabo de mencionar es un potencial portal para la activación del espíritu de Kundalini. Oiga esto. Kundalini es una energía que se aloja en la columna vertebral. Y hablando del Espíritu Santo, o del falso Espíritu Santo, perdón, es considerado como el falso Espíritu Santo porque a raíz que se aloja en la columna vertebral y en los huesos laterales, comienza a hacer un movimiento en el cual ellos hacen sacudidas incontrolables del cuerpo, también pueden
generar risas descontroladas, llantos sin causa aparente, caídas hacia atrás, voces extrañas o sonidos de animales y estados alterados de conciencia o trance. ¿Ok? Este tipo de energías se canaliza en la columna vertebral. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, este espíritu se manifiesta en personas que han practicado yoga o este tipo de prácticas y han venido al cristianismo y entonces comienzan a danzar en el espíritu, aunque la danza en el espíritu sí existe y no es la danza que se hace con coreografías, sino que es una danza que te levanta el Espíritu Santo y tu cuerpo se comienza a mover, pero todo en el orden del Señor. No podemos mezclar las emociones con decir, ah, es que el Espíritu Santo, y si yo no danzo, el culto no está bueno. No vaya, hermano. Si usted va por ir a danzar en emociones, está equivocado. Sino más bien, si el Espíritu Santo te bautiza en lenguas y te da la oportunidad de danzar en el Espíritu, disfrútelo, desarrollese, pero sea libre primero. Porque aquí yo quiero aclarar algo que es bien delicado lo que voy a decir, porque cuando las personas no son instruidas y están siendo bautizadas con el Espíritu Santo, ahí puede entrar un espíritu de error o como en El Salvador le llamamos, puede haber un cruce de espíritus. Es decir, que cuando esta persona dance o hable en lenguas, esta persona lo que esté pasando es que se esté manifestando un espíritu inmundo en esta persona. Entonces, también tenemos que hablar, definitivamente tenemos que hablar de cómo opera el espíritu de Pitón. ¿Por qué tenemos que hablar acerca del espíritu de Pitón? Miren, allá en Hechos 16:16, la palabra nos habla de que Pablo reconoció una influencia demoníaca y entonces cuando ya lo tenía cansado con autoridad del Señor, le ordenó que el espíritu dejara a la joven que andaba detrás de ellos, porque el espíritu inmundo lo reconocía a Pablo. Entonces Pablo, al reconocerlo que era un espíritu inmundo, lo echó fuera. Usted me va a decir, ah, pero es que ese es un espíritu de adivinación. Claro, porque el espíritu de Pitón es conocido también como espíritu de adivinación. ¿Ok? Entonces, aleluya. Entonces, yo quiero que ustedes escuchen esto. El espíritu de Pitón viene de la antigua Grecia, a donde sacerdotes y sacerdotisas que venían de la orden de Jezabel, que eran adivinos, que eran personas que estaban allí adivinando el futuro, tenían un oráculo llamado Delfos. Entonces ellos venían y adivinaban el futuro. Bien, la palabra pitón viene del griego que significa neuma fitona. Entonces, esto daba gran ganancia a sus amos adivinos y comenzó a seguir a Pablo. Y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Vino Pablo y le dijo, ¿sabes qué? Fuera. Y este tuvo que salirse. Las raíces del espíritu pitón son de la mitología griega. Esta es una serpiente constrictora
mitológica que habitaba en Delfos, donde se encontraba el famoso oráculo de Apolo, y los sacerdotes o sacerdotisas, los brujos, pues le llamaban a las sacerdotisas en ese tiempo, les llamaban pitonisas. De hecho, te voy a decir algo, que en Europa todavía se utiliza ese término y creo que también en allá en Estados Unidos para las tarotistas que adivinan el futuro, etcétera, son conocidas como pitonisas, ¿ok? Entonces, este símbolo de falsificación espiritual en la guerra espiritual se considera como el espíritu de Pitón, que representa una falsificación de lo profético. Acuérdese, iglesia, que hay que tener mucho discernimiento, mucho conocimiento de la palabra, mucha revelación. Pero sus fuentes son demoníacas. Entonces el discernimiento a mí me va a servir para que yo pueda sentir que esas lenguas que está hablando aquella persona no son de Dios. Yo voy a venir y voy a reprenderlo, voy a atacar con todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo opera este espíritu? Este espíritu actúa con astucia, como la serpiente. ¿Se recuerdan? Mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Entonces es astuto. Envuelve y estrangula, confundiendo a los cristianos por la imitación profética. Puede hablar verdades a medias o puede manipular la mente de las personas, es decir, te dice algo y comienza a convencerte que es cierto. Se disfraza como profecía y en visiones, en sueños, etcétera. Se puede operar en iglesias o en personas que buscan poder espiritual sin santidad ni sujeción. No podemos decir que somos profetas si no tenemos cobertura, ¿ok? Entonces tenemos que ver todo esto. Puede operar a través de personas con control emocional. Se han dado cuenta que hay muchas personas en las iglesias operando a través de las emociones, manipulan las emociones a través de la alabanza, a través de palabras proféticas, etcétera. No me voy a dirigir específicamente a alguien porque yo tengo que escudriñar lo que están hablando, ¿ok? No me voy a dejar, este pitonizo, este, aquel, no, no, sino más bien pídamele al Señor el discernimiento, ¿ok? Porque estos se convierten como oráculos en las congregaciones, porque hay personas que, ay, vamos donde el profeta, y si no es donde el profeta y les profetiza, ellos no están a gusto. Y si les habla un profeta, vamos a ver que nos confirme el profeta. Dejemos de ser profeteros. Si Dios nos va a hablar de frente, ¿ok? ¿Cómo se combate el espíritu de Pitón? Discernimiento espiritual, y esto es para Kundalini y para Pitón y para todo tipo de espíritu que opera dentro de las iglesias. Primera de Juan 4:1. Probad los espíritus si son de Dios, dice la palabra. Autoridad en Cristo, reprender en el nombre de Jesús como lo hizo Pablo. Iglesia, usted tiene autoridad, reprenda al espíritu inmundo. ¿Cómo lo podemos combatir también? Con la palabra de Dios, porque la verdad desenmascara la falsedad. Pero ¿cómo voy a saber, pastora, que es falso? Conociendo la verdad, ¿ok? Lea la palabra, toma palabra, viva palabra. Y entonces va a conocer la falsedad. Oración constante. La oración constante es la asfixia espiritual de ese espíritu inmundo. Pénsalo con persistencia en oración, con persistencia en ayuno. Amén. Con sometimiento al Espíritu Santo, den frutos del Espíritu Santo. No entiendo cómo personas que están
bien santificados en la iglesia, profetizando y todo santo, y llegan a la casa a maltratar, a ultrajar a los hijos, al marido, qué sé yo, a la esposa, a violentarlas. No podemos hacer eso, no podemos ser de doble ánimo. De esta misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Tenemos que ser de un solo ánimo. Decía el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis en doble pensamiento? Ujú. Renunciar a prácticas ocultas, rompa con toda atadura, con lo oculto, con pecado oculto, porque todo lo que se hace en esta tierra algún día va a salir a la luz, sea que alguien se dé cuenta, porque el mismo Espíritu Santo nos expone cuando estamos en pecado. ¿Ok? Escuche esto. Frutos del Espíritu Santo versus espíritu de Pitón. El Espíritu Santo, espíritu de Pitón. Verdad divina, verdad distorsionada. Glorifica a Cristo, glorifica a los dones y al yo. Yo soy el profeta. Yo soy el santo. Yo esto, yo lo otro. El Espíritu Santo libera. El espíritu de Pitón confunde y ata. Revelación pura del Espíritu Santo. El espíritu de Pitón es imitación y manipulación. El Espíritu Santo me trae humildad, pero el de Pitón, orgullo espiritual. El Espíritu Santo me hace generar frutos, como los que están en Gálatas, pero el espíritu de Pitón, manifestaciones vacías y egocéntricas. Entonces, en conclusión, este espíritu de Pitón, iglesia, no siempre se presenta abiertamente oscuro, a menudo opera disfrazado en que se va a meter a la oración con los hermanos, está en la intercesión, comienza a profetizar y de repente cuando capta la atención de todos, comienza a manipular, a controlar, a desviar y a confundir. ¿Ok? Así que en el nombre de Jesús, yo les sugiero que todos busquemos al Padre en oración para que nuestro Señor Jesucristo pueda ayudarnos a encontrar la plenitud en Él. Quiero hablarles un poquito de los contratos celestiales. Y es que fíjense de que hay muchas personas que están manifestando, que están decretando, hecho está, y X y X. Entonces, todo eso del manifestar y de los contratos celestiales o de la ley de la atracción, yo te voy a decir algo, por ahí escuché a una pastora decir, la ley de la atracción sí existe y está, dijo, donde la palabra nos dice que llamemos a las cosas que no son como que si fuesen. Pero si yo estoy diciéndole a ustedes que la ley de la atracción sí existe, de hecho, pongamos lo que secularmente existe, pero en mi espiritualidad, ¿a quién le doy el honor y la honra? ¿A la ley de la atracción o a mi Señor? Decidan ustedes. Entonces, yo voy a declarar algo que no está como que si fuese, pero también yo tengo que ser consciente que hay cosas que yo tengo que entender que pueden pasar y otras no. Por ejemplo, yo puedo manifestar en este momento, yo quiero manifestar 13 millones de dólares y me aparecen, ¡pum!, en la cuenta de banco, ¡pum!, me cae en la ley de lavado de dinero. ¿De dónde Mariví sacó 13 millones de dólares? O sea, hay que usar la lógica también. No podemos estar hablando en las redes sociales tomando filosofías seculares como cristianas. No confundamos al pueblo. Y te voy a decir, cuando yo vi quién era, dije, Dios mío, esta señora hasta me había
invitado a participar con ella en una plataforma y pues, Señor, no me dio permiso, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo quiero decirte que es muy necesario que nosotros sepamos escudriñar. No nos dejemos engañar ni siquiera por el mismo pueblo de Dios, que pretende que porque es profeta, que porque es evangelista. No, usted vaya a la intimidad con Cristo. Si algo que le están enseñando, el Espíritu Santo le está diciendo que no lo haga, no lo haga. Lo que pasa es que hay que aprender a conocer la voz de Dios y a separar la voz de Dios, la voz del enemigo y mi voz en mis pensamientos, para saber qué es lo que viene de Dios. Así que hermanos, pilas en los cultos a donde cae la gloria de Dios y comienza la danza. Escudriñen los espíritus. Cuando alguien comienza a profetizar, escudriñen los espíritus. Claro, si está un ambiente espectacular del Señor, déjese llevar por Dios, porque estamos hablando de que, perdón, de que nosotros conocemos la voz de Dios y por conocer la voz de Dios, entonces voy a saber identificar si en el lugar a donde estoy hay opresión demoníaca o no. ¿Qué hacer cuando hay opresión demoníaca? Reprender, pedirle al Señor que todo opresión salga de ese lugar, porque el que tiene que reinar es el Espíritu Santo de Dios y ningún espíritu contrario puede permanecer ahí. Si usted está dirigiendo el culto y comienza a orar así, 10 de 10, que muchas personas que andan operando en Pitón y en Kundalini van a caer manifestadas. Pero ustedes tienen que ser muy observadores. Si se están capacitando como ministros de liberación, por favor, cuando oren, no cierren los ojos, sino que estén apercibidos a lo que el Espíritu Santo les está diciendo que hagan y les está diciendo que oren, ¿ok? Bien, no impongan la mano con ligereza. Siempre pídanle al Señor permiso para imponer manos. Si el Señor le dice que no, no vaya, solo ore o envíe a alguien más. Y me va a decir, pero es que la otra persona podría caer manifestada. Fíjese de que no, no va a caer manifestada. El Señor a usted lo está librando de algo, pero la otra persona probablemente tenga la autoridad de imponer manos. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Espero que estas clases les sean de edificación. Suscríbanse en mi canal y compartan, comenten. Quiero invitarles a que próximamente, cuando anuncie eh, mi canal premium, puedan inscribirse y bendecir el ministerio de esa manera en el nombre de Jesús. Bendiciones.